Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Hola familia, bienvenidos al Tiempo con Dios. El tema de hoy, pecado por negligencia. En los capítulos anteriores leímos sobre las múltiples victorias que David logró sobre las naciones vecinas. Este capítulo abre contando que el enemigo al que Israel debía enfrentar en ese momento era Amón. Sin embargo, en esa ocasión David decidió que no tomaría parte activa, sino que se quedaría en la comodidad de su palacio. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se cree que el tiempo de guerra en esos tiempos bíblicos era en primavera, cuando ya había pasado el invierno y aún no había llegado el calor intenso del verano. La historia que viene a continuación revelará el riesgo que se corre cuando uno no está haciendo lo que debe hacer o cuando uno se sale de la voluntad de Dios. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no solo cayó en la tentación de ver a la mujer en un momento privado, sino que la mandó a llamar, a pesar que le habían informado que era una mujer casada. Segunda de Samuel 11, del 3 al 4. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. De la tentación al pecado y sus consecuencias hay un trecho, tal como lo explica Santiago. Pero David caminó todos los pasos sin titubear. Santiago 1, del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Efectivamente, la pasión entre David y Betsabé dio a luz el pecado y sus consecuencias. Segunda de Samuel 11:5. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Pero las cosas se complicaron. Al enterarse que Betsabé estaba embarazada, David trató de encubrir las consecuencias de su pecado. Segunda de Samuel 11, del 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pero la manipulación de David no le surtió efecto, ya que Urías era un hombre correcto. Segunda de Samuel 11, del 9 al 13. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías:
quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedaron Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. En lugar de arrepentirse, David cayó en la trampa de la iniquidad, en la que un pecado lleva a otro pecado. Dice un texto: construye un mundo falto de belleza, que instintivamente se quiere ocultar a la mirada de Dios y de los hombres, pero no solo daña la relación con Dios, sino que daña igualmente la relación con las otras personas que están a nuestro lado, y hace que uno no tenga la valentía de asumir las propias responsabilidades. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Dios les bendiga.